Mi nombre es Estefanía Rincones y les voy a explicar un poco sobre los diferentes paradigmas de la programación. Empezamos con la programación imperativa. Es un paradigma de programación que se enfoca en cómo un programa debe realizar una tarea. En este enfoque, el programador especifica una secuencia detallada de instrucciones paso a paso que la computadora debe seguir para lograr un resultado deseado. Principios básicos. Procedimiento de instrucciones. Las instrucciones se implementan de manera secuencial, una tras otra. Estado cambiante. Los programas imperativos utilizan ampliamente variables y estructuras de datos que pueden variar. Estructuras de regulación. Los bucles, estructuras de condicionales y funciones son componentes esenciales en la programación imperativa. Los lenguajes de programación como C y Pascal son ejemplos clásicos de este paradigma. También tenemos a la programación declarativa, que es un paradigma de programación que se enfoca en qué se debe lograr en lugar de cómo lograrlo, a diferencia de la programación imperativa, donde el programador da instrucciones paso a paso sobre cómo cambiar el estado del programa. En la programación declarativa se describe el resultado deseado o las propiedades de la solución, dejando que el lenguaje o el sistema subyacente se encarguen de los detalles de la ejecución. Principios básicos. La abstracción facilita a los programadores la definición de los resultados esperados a un nivel elevado. La inmutabilidad significa que las estructuras de datos permanecen sin cambios, lo que promueve la previsibilidad y la confiabilidad. Transparencia referencial significa que puedes reemplazar una expresión con su valor sin cambiar el resultado del programa. Si una función o expresión siempre produce el mismo resultado para las mismas entradas, es referencialmente transparente. SQL es uno de los lenguajes declarativos más destacados. Ahora hablaremos de la programación orientada a objetos. Es un paradigma de programación que utiliza objetos para modelar el mundo real o un problema específico. En lugar de pensar en el programa como una secuencia de instrucciones o un conjunto de funciones, en la PO se piensa en términos de entidades que tienen estados y comportamientos. Principios básicos. Herencia. El principio de herencia facilita la creación de nuevas clases basándose en clases ya existentes, reutilizando el código y las conductas de sus antecesores. Encapsulamiento. Es el principio que facilita la protección de los datos y la ocultación de la información interna de un objeto, de tal forma que solo se puede acceder a ellos mediante técnicas públicas y seguras. Polimorfismo. Se le considera uno de los componentes cruciales en la programación orientada a objetos, dado que su definición está estrechamente vinculada a la herencia. Abstracción. Es el principio que facilita la simplificación y clarificación de conceptos y conductas complejas a través de la elaboración de modelos o representaciones abstractas y simplificadas. PO es un enfoque muy popular en la programación moderna y se utiliza en varios lenguajes de programación como Java, C++, Python y Ruby. La programación funcional es un paradigma de programación que trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas y evita el cambio de estado y los datos mutables. A diferencia de la programación imperativa que se enfoca en cómo cambiar el estado del programa paso a paso, la programación funcional se centra en qué se debe calcular. Principios básicos. Las funciones son ciudadanos de primera clase. La programación funcional permite tanto funciones de orden superior como de primer orden. Las funciones son deterministas. Dado una serie específica de entradas, una función siempre proporciona la misma serie de salidas. Las funciones no crean efectos secundarios. Una función no debe experimentar una modificación que genere un efecto secundario más allá del campo de la función. Los datos en la programación funcional son inmutables. La inmutabilidad es un pilar fundamental en la programación operativa. Lenguajes como Lisp, Haskell y Erlang son conocidos por seguir este paradigma. También tenemos a la programación lógica, que es un paradigma de programación que se basa en la lógica formal para la representación del conocimiento y el razonamiento. A diferencia de los paradigmas imperativos o de objetos, donde se especifica cómo se deben realizar las acciones o cómo se estructuran los datos, en la programación lógica se describe qué se conoce y qué se puede inferir a partir de ese conocimiento. El cómo se llega a la solución es manejado por un motor de inferencia interno del lenguaje. Características principales de la programación lógica. Basada en la lógica. La programación lógica se fundamenta en la lógica de las matemáticas, así que se emplean palabras lógicas como AND, OR o NOT para explicar las conexiones lógicas entre los sucesos y las normas. Declarativa. La programación lógica se basa en un paradigma declarativo, lo que implica que el programador determina el resultado esperado, pero no las directrices concretas para conseguirlo.
basada en reglas. En la programación lógica, el desarrollador establece las normas que detallan las conexiones lógicas entre los hechos y los objetos, y posteriormente le pide al software que haya una respuesta lógica a un problema específico. Prolo es un modelo tradicional de un lenguaje lógico de programación. Por último, tenemos a la programación reactiva, que es un paradigma de programación que se enfoca en la propagación de cambios y el manejo de flujo de datos asíncronos. Su objetivo principal es facilitar la creación de sistemas que sean responsivos, resilientes, elásticos y orientados a mensajes. Principios básicos. Flujo de datos. En la programación reactiva, los datos se ilustran como corrientes que tienen la capacidad de generar valores a través del tiempo. Patrón de observador. El patrón de observador es un componente esencial del modelo reactivo de Java. Facilita que distintos elementos de la aplicación se conecten con estos flujos de información. Contrapresión. La contrapresión es uno de los rasgos más destacados de la programación reactiva en Java. Este sistema asiste en la gestión del intercambio de datos entre los productores y los consumidores. RxJava y ReactiveX son bibliotecas que permiten la programación reactiva en lenguajes como Java. Buenos días, mi nombre es Mauricio Arismendi y yo les vengo a hablar acerca de la implementación de un autómata dado. Dicha implementación está basada en una lista enlazada utilizando Python y C#, que fueron los dos lenguajes que se utilizaron o que se escogieron para realizar dicha implementación. El propósito era evaluar el rendimiento de ambos lenguajes al ejecutar una tarea que involucraba la generación de datos aleatorios, la concatenación de cadenas y el cálculo de hashes, como el que se puede ver en pantalla. Los resultados de nuestras pruebas mostraron que C# superó significativamente a Python en escenarios de carga media y también en alta, registrando tiempos de ejecución notablemente inferiores. Esta diferencia se explica por la naturaleza compilada de C# y las optimizaciones de su entorno de ejecución, los cuales le permiten una ejecución mucho más eficiente. En contraste o a diferencia de Python, ¿verdad? Al ser prácticamente un lenguaje interpretado, presenta ya de por sí pudiéramos decir, una sobrecarga inherente que impacta mucho su velocidad. Curiosamente, el escenario más pequeño, Python resultó ser mucho más rápido que C#, lo cual atribuimos al tiempo de ejecución que requiere el entorno de C# antes de ejecutar el código, siendo este mucho más perceptible en cargas de trabajo mínimas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Junior González y les voy a hablar sobre un aspecto fundamental en el estudio de los lenguajes de programación, el cual es la estructura morfológica tanto léxica como sintáctica, enfocándonos en dos lenguajes ampliamente utilizados, los cuales son C++ y Rust. Conocer la forma en la que un lenguaje está construido a nivel de palabras y reglas sintácticas no solo nos ayuda a escribir mejor un código, sino también a entender el propósito, fortalezas y limitaciones de cada lenguaje. Empecemos con C++. A nivel léxico, C++ se compone de palabras clave como if, return o while, identificadores como nombres de variables y funciones, también se compone de operadores como más o igual y de símbolos de puntuación como el punto y coma y las llaves. Todos estos elementos se conocen como tokens y son la materia prima del compilador. El análisis léxico toma el código fuente y lo divide en estos bloques para facilitar las siguientes fases de la compilación. Ahora bien, en cuanto a la sintaxis, C++ usa una gramática formal que permite construir estructuras como declaraciones, expresiones y funciones. Por ejemplo, toda sentencia termina con un punto y coma y los bloques de código se delimitan con llaves. Además, también tenemos que variable y variable no son lo mismo. Estas reglas forman lo que se llama el árbol de sintaxis abstracta, lo que representa la estructura jerárquica del código. Pasemos ahora a Rust, un lenguaje más moderno diseñado pensando en la seguridad y el rendimiento. Léxicamente comparte similitudes con C++. Tiene palabras clave como let, fn y mut, identificadores, operadores y literales, pero introduce elementos propios como el ampersand para referencia y move para mutabilidad. Estos detalles léxicos son claves en su modelo de propiedad y préstamo, que evita errores comunes como el uso de memoria no válida sin necesidad de un recolector de basura. En cuanto a la sintaxis, Rust se enfoca en la claridad y la seguridad. Utiliza estructuras como match, que es similar a un switch en otros lenguajes, pero es más potente. Su sistema de tipos es estricto, lo que obliga al programador a ser más preciso, y esto se refleja directamente en la sintaxis. Si un valor puede ser null, se debe indicar con el tipo option. Todo esto se refleja en su árbol de sintaxis abstracta, al igual que C++, pero con reglas más estrictas para el manejo de memoria y concurrencia segura.
En resumen, C++ es poderoso, flexible, pero exige más cuidado en la gestión de memoria. Y Rust ofrece una mayor seguridad en tiempo de compilación, aunque con una curva de aprendizaje más pronunciada. Ambos lenguajes tienen su lugar. Si buscas rendimiento puro y tienes experiencia, C++ es excelente. Si priorizas seguridad y modernidad, Rust es una opción más robusta. Muchas gracias. Buenos días. Para ya este último punto, nuestro desafío fue diseñar un lenguaje de programación que simplificara una tarea compleja, la cual dicha tarea fue la automatización de riego en una granja inteligente. Observamos que en los agricultores, aunque son expertos en su campo, no son programadores y necesitan una herramienta que sea intuitiva, sobre todo para este tipo de granjas inteligentes, ¿no? Donde se necesitan a veces programas para poder controlar lo que es el sistema de riego. Entonces así fue como nació este lenguaje llamado AgroScript, un lenguaje diseñado para que el usuario pueda definir reglas de riego precisas y fácilmente legibles. Este lenguaje permite establecer condiciones basadas en datos reales y programar acciones de riego muy específicas. Por ejemplo, ahora con este lenguaje un agricultor va a poder programar fácilmente sin tener tantos conocimientos técnicos. Por ejemplo, puede programar que si la humedad de la parcela de maíz es menor que el 40%, entonces activar el riego nivel medio. ¿Qué es lo que hace este lenguaje? Con términos totalmente legibles en español, ¿verdad? Pone condicionales que son fáciles de entender. Por ejemplo, en este momento se usa una condicional, ¿no? Que es si. Si la humedad de la parcela de maíz es menor que 40%, se activaría otro condicional. Entonces, activar el riego del nivel medio. Eso se ve mucho mejor detallado en lo que vendría siendo el informe con toda la parte del código. Aquí se estará mostrando más o menos algunas, digamos que comandos, ¿no? De este lenguaje que se pudo formar como propuesta. Entonces ya con este lenguaje AgroScript, el control de riego se vuelve tan directo como describir la lógica deseada ahora en lenguaje natural. Y dicha forma de lenguaje natural facilita de manera enorme lo que sería, por ejemplo, la gestión del agua, la salud de los cultivos y sobre todo reducir el trabajo de la comunidad de agricultores. Ya de que como ingenieros informática nuestro propósito es ese, siempre poder solucionar problemas por medio de la programación y de la informática. Muchas gracias.